Bendiciones, iglesia, muchos saludos. Damos gracias al Señor que podemos tener tiempo para su palabra, poder recibir el mensaje de nuestro Señor en el día de hoy. Quisiera que fuera conmigo al capítulo 1 de Juan. Vamos juntos al capítulo 1 de Juan y continuemos en nuestra serie. Hoy estaremos viendo desde el versículo 1 hasta el 5. La vez pasada tuvimos la oportunidad de tener una introducción a este Evangelio de Juan y compartir verdades en el versículo 1. Hoy estaremos expandiendo un poco la sección. Sabemos que estamos en el prólogo del libro, del versículo 1 hasta el 18. Pero hoy estaremos viendo hasta el versículo 5. Leo la palabra del Señor y dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Oremos. Padre, acercamos, Señor, en esta tarde, reconociendo la dependencia que todos tenemos de ti, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este evangelio de tu discípulo Juan. Evangelio que es un evangelio rico para nosotros ver la deidad de tu Hijo amado Jesucristo. Te rogamos, Señor, que nos permitas ver la divinidad de nuestro Señor Jesús. Que podamos conocer más a este Logos, a este Verbo que ha sido descrito, ha sido explicado a través de tu palabra, Señor, nuestro Señor y Salvador. Te permito que aún en medio de las debilidades que podamos tener, Señor, de entendimiento, Señor, podamos ser confrontados, edificados y animados a glorificarte a través de tu palabra, Señor. Señor, no permitas que ninguno de nosotros salga aquí igual como entró, Señor. Te lo ruego, Padre. Señor, trabaja hoy en nuestros corazones, Señor. Trabaja en los corazones de mis hermanos, como has trabajado conmigo a través de estos versículos, Señor. Te ruego, Señor, que nos guíes, que tu Espíritu que me ha traído hasta aquí, Señor, en este día, me sostenga firme, pero también sostenga a mis hermanos con el deseo, queriendo entender y siendo enseñados por tu Espíritu las grandes verdades que conoceremos hoy. Pero Padre, también te ruego por todo aquel que no ha conocido a Cristo, Señor, que tiene una idea de quién es Cristo, pero yo te ruego hoy, te clamo a ti hoy, Señor, que tú hoy, Señor, abras los ojos de aquellos que están ciegos, aquellos que solo conocen a un Cristo intelectualmente o porque le contaron acerca de los eventos de la vida de Cristo, pero continúan ciegos, Señor. Señor, permite que a través de estos versículos, de tu palabra, que sabemos que la fe viene por el oír de tu palabra, Señor, levántalos de la muerte espiritual en la que están, Señor, te lo rogamos, Padre. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Jesús es Dios encarnado. Es una frase que para nosotros es muy común. Es una frase que continuamente está en nuestras conversaciones. Jesús es Dios. Pero es una frase muy escandalosa para el hombre natural. Es una frase que pone cualquier corazón que ha rechazado a Jesús
lo pone de una manera escandalosa sin duda alguna, porque sabemos lo que esto significa para su vida. Usted puede ir a muchos lugares, en las entidades de gobierno, en diferentes organizaciones, y hablar de Dios. Pero va a haber lugares donde usted menciona a Jesús y usted será expulsado de esos lugares. Va a haber lugares donde usted menciona a Jesús, es Dios, y muchos estarán en desacuerdo con usted. Es una frase sin duda que crea escándalo en medio de la sociedad. Dice la palabra del Señor que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta es una verdad revelada por el Espíritu de Dios. Y aquellos que están muertos espiritualmente no podrán entender esto. Tan temprano como 20 a 30 años después del sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, en el libro de Colosenses nos encontramos con evidencia de las primeras herejías que sacudieron a la iglesia, especialmente en cuanto a la persona de Cristo. Estas herejías fueron producidas por lo que se conoció como el proto-gnosticismo, que discutimos un poco la semana pasada. El apóstol Pablo, con amor pero con autoridad, escribió a sus hermanos en Colosas, escribió fuertemente en contra de estas primeras herejías que pusieron en dudas a muchos acerca del Verbo encarnado. Estas herejías que más adelante en los primeros siglos se conocieron como modalismo y arianismo, se les dio, ¿verdad? Este fue el nombre que se les dio. Fueron lamentablemente herejías que hicieron mucho daño a la iglesia de Cristo. El modalismo comenzó con lo que se conoce como el monarquianismo, que es el hecho de que hay un gobernante, de que hay uno solo, una sola persona. Teólogo conocido Sabelio, si pudiéramos llamarlo teólogo, aunque sí, porque ¿verdad? Pues estudiaba a Dios, el Dios no de las Escrituras, por la herejía a la cual llegó, no logró reconciliar la noción de un solo Dios y las tres personas de la divinidad. En vez de creer que existía un Dios en tres personas, sostuvo que había un Dios en tres modos. Él decía que Dios se revela a sí mismo como personas diferentes, como si fuera un actor que se pone diferentes máscaras con el fin de representar diferentes personajes. Esa es la herejía del modalismo. También el arianismo, esta herejía asociada con Ario, precisamente quien la comenzó, uno de los que la comenzó, es la idea falsa de que Cristo no es completamente divino, sino que hubo un tiempo en el que el Hijo de Dios, el Logos, no existía. Ario creía que el Hijo de Dios no es igualmente divino, sino que es una criatura hecha por Dios el Padre antes de la creación del mundo. Desde luego, Ario pensaba que el Hijo era la criatura más grandiosa y más importante que Dios había hecho, pero sigue siendo una herejía. Estas herejías fueron condenadas formalmente en algunos de los concilios. Por ejemplo, en el concilio de Nicea se rechazó el modalismo de manera contundente y se declaró que Jesús es el Hijo de Dios, que es luz de luz, verdadero Dios del Dios verdadero, citando lo que se concluyó en este concilio. Y dice, y que es engendrado, no creado. En el concilio de Constantinopla, más adelante, se condenó explícitamente el arianismo también. Y aún en el concilio de Calcedonia se afirmó la plena divinidad del Hijo, diciendo en conclusión el concilio, verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina
Y vemos cómo el concilio rechazó todas las formas de arianismo y aún semi-arianismo que afirmaban que era el mismo en sustancia, pero seguía siendo una creación de Dios. Estos concilios, mis amados hermanos, no fueron exclusivos de un segmento de la iglesia, sino que todas las iglesias a nivel universal afirman, la iglesia ortodoxa conservadora afirmó estos concilios. Son credos de la iglesia universal. Estas herejías con el tiempo solo han cambiado. No es que haya algo nuevo debajo del sol, solo han cambiado de nombre, pero siguen siendo las mismas herejías vestidas con nueva ropa. En este tiempo son representadas entre ellos por los pentecostales unitarios, por los testigos de Jehová, el movimiento de raíces hebreas, entre muchos que podría mencionar, y lamentablemente otras sectas existentes que lamentablemente se llaman cristianos. Estas organizaciones, sin ninguna duda, son falsas y no hay nada de Dios. Son religiones demoníacas, doctrinas de demonios que nacen del mismo trono de Satanás. En el contexto de Juan el apóstol, cuando escribe el Evangelio, ya estas doctrinas de demonios estaban siendo más sofisticadas que lo que se encontró el apóstol Pablo en la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo, cuando enfrenta a la iglesia de Colosas, eran unos años antes de cuando Juan escribe acerca de todas estas mentiras, estas filosofías huecas. Estas filosofías huecas ya habían engañado a algunos en Colosas. Y esto, mis hermanos, es lo más triste. Un verdadero cristiano, que Cristo, el Verbo eterno, creador, lo haya salvado, y en la manera en que piensa o adora a su Salvador, lo deshonra. Un verdadero cristiano adora al Dios trino en espíritu y en verdad. Lo que significa es que adora según la verdad que ha sido revelada en las Escrituras. Un verdadero cristiano recibe por fe en el poder del Espíritu Santo la divinidad del Verbo encarnado. Pero es nuestra responsabilidad seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios a través de las Escrituras. Porque créanme, hermanos, estas doctrinas de demonios nos podrían tentar al engaño, no para perdición, sino en deshonra en la manera que adoramos a nuestro Señor. Y de eso se trata el Evangelio de Juan. De hecho, es Juan quien escribe en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros seguir conociendo más acerca de Cristo, acerca de su divinidad. Pablo advirtió a sus hermanos en Colosas acerca del peligro de ser engañados con estas filosofías. Dice en Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. También en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Así también hoy, mis hermanos, les exhorto y les hago esta advertencia. Honremos a nuestro Señor con el conocimiento que nos dan estos versículos acerca de la deidad del Verbo.
En estos versículos el apóstol Juan nos presenta las credenciales del Logos, las credenciales del Verbo. El Verbo divino de quien estará en su evangelio mostrando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y las pruebas de su deidad para que creyendo tengáis vida eterna. No podemos, sin duda, obviar el paralelismo que tenemos con Génesis 1. Como comentaba la semana pasada, hay como un eco en estas palabras de Génesis capítulo 1 y sus primeros versículos. De hecho, me gustaría que fuera conmigo a Génesis capítulo 1, y ya que hemos leído Juan, podamos ver un paralelo con algunas verdades que nos está diciendo Juan. Dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana un día. Cuando regresamos al capítulo 1 de Juan, y ahora vemos esos elementos de la creación, vemos esos elementos de la vida en la creación, y vemos esos elementos de la luz en los versículos. Ahora vemos en el capítulo 1 de Juan, en el principio, utiliza precisamente la misma palabra que se utiliza en hebreo, claro, en este caso traducida en el griego, pero a través de la Septuaginta podemos saber que la Septuaginta era la traducción del hebreo al griego. Podemos notar que la misma palabra que utiliza Juan en el griego es la misma palabra que se traduce en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio. Ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, sin duda, estaba ahí en Génesis versículo 1. Dicen, Él estaba en el principio con Dios, lo afirma nuevamente, y dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es imposible que no podamos ver un paralelo entre ambos textos. Ahora me está hablando de la creación en Juan. Pero también me habla de la vida en la creación y nos habla de la luz que brilla en medio de las tinieblas. Cuando vimos los versículos en Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que esa luz, de manera literal, alumbró las tinieblas. Juan conocía esta porción bíblica muy bien. Génesis capítulo 1. Lo conocía muy bien como un buen judío. No quiero decir categóricamente, pero estoy casi seguro, casi 99.9% seguro que se sabía la Torá de memoria. Sin duda Génesis 1 lo sabía de memoria. Y vemos esta similitud, y no es una casualidad que el autor divino, el Espíritu Santo, y el autor humano querían que cuando leyéramos Juan 1, nuestra mente fuera Génesis. Ambas porciones, como he dicho, comienzan con el principio. Me encantaría que fueran también conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Quiero simplemente que podamos ver cómo el Señor y cómo a través del Espíritu y cómo los apóstoles atacaron estas herejías,
Atacaron estas herejías hablando claramente de la divinidad de nuestro Señor. Nosotros cada uno podemos ser tentados a minimizar en la manera en cómo hablamos de Cristo, minimizar su divinidad. Sería ciertamente peligroso y es una herejía. Miren cómo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Colosenses, en versículo 15 al 20, atendiendo una herejía acerca de la persona de Cristo, miren cómo contesta en el versículo 15 y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vemos que ahí el primogénito habla de la preeminencia, es preeminente sobre todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, por si alguien piensa que primogénito significa creado, aquí lo dice claro en el texto. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, como hombre, a fin de que Él tenga en todo primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Diría yo, es la divinidad de Cristo en alta definición, no queda duda. Vemos ahí como Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y le dice: yo sé que están siendo atacados con todas estas ideas de que el cuerpo es malo, de que lo material es malo. Déjame contarte, aquel que creó todas las cosas se hizo carne. Y no fue que se hizo carne solamente, sino que derramó su sangre en la cruz. Y eso no minimiza su divinidad, sino que exalta su divinidad. Y nosotros debemos, mis amados hermanos, entender que la verdad del Verbo encarnado, de Emmanuel, Dios con nosotros, es una verdad que el mundo ciego que anda en tinieblas no entenderá. Porque es una verdad espiritual que es revelada por el Espíritu Santo. Como vimos la semana pasada, el Verbo es eterno. El Verbo es eterno. Es mi primer punto del sermón, porque así es el mismo bosquejo del apóstol Juan. Y lo vemos como repite en el versículo 2, ya habiendo discutido algunos detalles del versículo 1. Sabemos que podríamos estar semanas hablando del versículo 1 y no terminaríamos. Pero habiendo visto los puntos más importantes del versículo 1, vemos ahora que en el versículo 2 enfatiza Juan y dice: Él, hablando del Verbo, estaba en el principio con Dios. Antes de entrar en la vida y el ministerio de Cristo, Juan quiere que conozcamos las credenciales de Cristo. Juan se encarga de presentar a Cristo ahora en términos de su deidad. Vemos estos versículos hasta el 18 y especialmente en estos primeros 5 versículos. El apóstol Juan, como decía la semana pasada, no hizo como los otros escritores de evangelios, como fue Mateo, como fue Lucas, que presentaron su genealogía humana. No, Juan se encarga de presentarlo en términos de su deidad, de sus credenciales como el Hijo de Dios. Juan comienza con el hecho de que cuando estás hablando acerca de Jesús, estás hablando del Dios preexistente, eterno, no parte de una creación.
Jesucristo ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. Por tanto, Él no es un ser creado, sino que existía desde toda la eternidad. Como veíamos de manera clara la semana pasada y lo volvemos a ver en este texto, Juan, para referirse al verbo, utiliza un verbo indefinido que es eimi. La pronunciación a lo mejor no es tan correcta, pero lo que quiero decir que es un verbo imperfecto, debería decir, que implica que ya existía. Y como explicaba, hay diferencia cuando vemos ahora en el versículo 3, que dice todas las cosas fueron hechas. Ahí Juan utiliza ginomai. Vemos que Juan, si se hubiese querido referir a Cristo, el verbo, como un ser creado, hubiese utilizado exactamente el mismo verbo que utilizó para referirse a la creación. Pero Juan, con todas las intenciones para que reconociéramos la divinidad de Cristo, hizo una distinción de verbos, que no es liviano, es sumamente importante. Hay diferencias claras en cuando se habla del verbo y cuando se habla de la creación. El verbo existía antes de la creación. El verbo no solo existía desde toda la eternidad y tenía comunión cara a cara, como vimos en el versículo 1, tenía comunión cara a cara con Dios el Padre, también el verbo era Dios. Y vuelve y lo enfatiza en el versículo 2. Me encanta un comentario de Calvino acerca de Juan, de este texto del versículo 2. Calvino utilizaba, en vez del verbo, utilizaba el término discurso. Y dice, y el discurso era Dios, para que no queden dudas sobre la esencia divina de Cristo. El evangelista, hablando de Juan, afirma claramente que Él es Dios. Ahora bien, dado a que hay un solo Dios, se sigue que Cristo es de la misma esencia que el Padre y sin embargo en algún aspecto es distinto del Padre. Ahora hablando del arianismo, habló de Ario, Juan Calvino, y dijo, Ario mostró una prodigiosa maldad cuando, para no verse obligado a reconocer la eterna divinidad de Cristo, parloteó sobre no sé qué deidad imaginaria, pero por nuestra parte, cuando se nos informa que la palabra era Dios, ¿qué derecho tenemos ya de cuestionar su esencia eterna? Dice Juan el Calvino, ¿qué derecho tenemos? Y dice, hermanos, continúa Calvino, dice, hermanos, es el mismo Juan quien finaliza su prólogo presentando las credenciales del Hijo de Dios. Hermanos, vemos claramente cuán importante es nosotros como iglesia ser firmes en defender, en presentar defensa por la divinidad de Cristo. No es algo liviano, no es algo con lo que podemos bajar el tono, al contrario, tenemos que subir el tono. Y usted dice, bueno, pero usted siempre lo tiene arriba. Bueno, perdone, ya es otro tema, ¿no? Señor me seguirá enseñando. Pero vemos cómo es importante, hermano, nosotros presentar defensa por la divinidad de Cristo. Hermanos, si Jesucristo es otra cosa menos Dios, no es Dios, nosotros aquí estamos perdiendo el tiempo. Hagamos otra cosa. De igual manera que si Jesucristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Si Jesucristo es otra cosa menos que Dios, no regrese aquí si usted no cree que Jesucristo es Dios. No pierda su tiempo. Así de serio es el asunto. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, terminando su prólogo, el apóstol Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
¿Cómo Dios se daría a conocer por otra cosa que no sea Dios? ¿Por un hombre pecador? No, solo por el Verbo encarnado, hecho hombre, perfecto en todo. Solo a través de Él se podía dar a conocer. Solo Cristo, solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es el único que, siendo Dios, puede traer paz entre un pecador y el Dios santo. Porque Él es santo, porque es Dios y fue hombre para representarnos correctamente como hombre delante del juez. Pablo nos dice, le dice a los Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros, tras tocar algo en cuanto a la divinidad de Cristo y pensar que no fue hombre, que no fue un hombre como cualquiera de nosotros, sería trastocar la divinidad de Cristo. De igual manera, no pensemos que hablando más de su divinidad y de sus atributos y hablando menos de su humanidad arreglaríamos algo. No, hermanos. Jesús lloró, Jesús caminó, Jesús sudó, Jesús vivió como un hombre. Era necesario que fuera así, si no estuviéramos todavía en nuestros pecados. La única diferencia entre él y yo es que él no pecó. Era el Cordero perfecto inmolado. En Hebreos 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién más sería sino Dios? El Verbo es eterno, es decir, Dios existe por sí mismo. El judío conocía la eternidad de Dios a través del nombre Yahweh. Cuando Moisés va a la zarza ardiente y le dice, ¿quién diré que me envió a sacar el pueblo de Egipto? Y Dios le dice, yo soy el que soy, el eterno, Yahweh. Decía Moisés, pero ¿cuál es el nombre? Pues yo soy el que soy, yo soy el eterno que no tiene principio, no tiene fin. Eso mismo fue lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículos 58 al 59, cuando estaban diciendo, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermano, yo estoy seguro que si yo dijera esas palabras, todos me tildarían de loco. Todos saldrían corriendo de este lugar. Si yo les digo, no, yo estuve con Abraham, yo lo conocí. Abraham me vio, Abraham vio mi día. Todos saldrían corriendo de aquí, sin duda. Eso fue exactamente lo que causó en ese momento. Por eso me entristece cuando hay personas que quieren poner como a Jesús en el medio. Dicen, bueno, no es que yo crea que Él es Dios, otra cosa, era un buen hombre, era como un profeta. Te voy a decir algo. Si Jesús no es Dios, es un mal hombre. Porque un mal hombre no miente. Un mal hombre no engaña. Perdón, un buen hombre no engaña. Un buen hombre no miente. Pero Jesús dijo, yo soy. Abraham vio mi día. Y todos entendieron claramente, tomaron piedras ¿para qué? Para matarlo, porque fue un blasfema, era una blasfemia lo que estaba diciendo, según ellos. Pero nosotros sabemos que no fue una blasfemia. Él estaba diciendo la verdad, yo soy. Ese era el tetragramatón. Tomaron piedras inmediatamente para arrojárselas. De quien nos va a hablar Juan el apóstol, a quien está presentando Juan en esta introducción, en este prólogo, es el Eterno, a quien existe por sí mismo
Y vimos en el versículo 2, que hay un énfasis nuevamente a lo que ya ha dicho en el versículo 1. La idea no se quedó reforzada por el versículo 2. ¿Y qué vemos en el versículo 3? Continúa hablando de las credenciales del verbo. El verbo es eterno y el verbo es creador. Jesucristo, el verbo eterno, creó todo lo que ha sido hecho. Mire lo que dice el texto: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es creador. Juan escribió, y esa negación, nada, ni una sola cosa sin Cristo ha sido hecho. No hay nada que pueda existir sin Cristo. Yo creo que Juan nos está llevando a Génesis sin duda. Y nos está diciendo, ahí estaba el verbo, siendo el agente creador. No hay una casualidad que Juan empezó su evangelio con las mismas palabras que empieza Génesis. Y ahora cuando vemos el contexto no nos queda duda de que Juan quería que entendiéramos que Jesucristo, el Hijo preencarnado, fue el agente de la creación. Colosenses 1:16, ya lo leímos, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Hebreos leí también, por quien asimismo hizo el universo, hablando del Hijo. El hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, creara todo, nos enseña que solo Dios no es creado. Por lo tanto, si Dios no es creado, es eterno. La creación misma nos muestra su eternidad. Y eso es lo que está diciendo Juan acerca del verbo. El verbo es eterno, no es creado, no tiene principio ni fin. Es autoexistente, como veíamos la semana pasada. Y aquí sí Juan intencionalmente usa la palabra ginomai para referirse a la creación del universo. O sea que el hecho de que el verbo es creador también verifica su deidad. Como dice el Salmo 102:25, todos estamos claros de que Dios es creador. Ninguno de nosotros pensaría otra cosa, diríamos Dios es creador. Y dice el Salmo 102:25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Cómo tendríamos duda entonces si Juan está diciendo que el verbo es creador? ¿Cómo tendríamos duda de que el Hijo de Dios es el creador? Dice en Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Estamos claros, cada uno de nosotros, que Dios es creador. ¿Cómo sería posible que Juan, que Pablo, que Pedro le dieran un atributo a Jesús de creador que solo le pertenece a Dios? Porque sabemos que es Dios. Aquí hay otro argumento que atacó el gnosticismo del tiempo, del momento. Cuando Juan enfatiza el papel del verbo en la creación del universo, refutó la falsa enseñanza de que lo material es malo. Ellos decían que Dios, quien es bueno, no habría podido crear el universo físico. Los gnósticos decían, y cito, acerca de la creación, decían, una serie de seres espirituales emanaban de él hasta que finalmente una de esas emanaciones descendentes era mala y lo suficientemente necia para crear el universo físico. Eso es lo que decían los gnósticos. Pero el texto sin duda rechaza esa herejía y confirma que Cristo, el Logos, era el agente del Padre
en la creación de todas las cosas. Toda la creación, como sabemos, era buena en gran manera. Como nos dice la palabra en Génesis, buena en gran manera. Pero a causa del pecado, a causa de la caída del hombre, la creación fue sujeta al pecado. Como dice en Romanos capítulo 18, versículo 19, dice más adelante, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Aún la creación está guardando, como nosotros, como nuestros cuerpos, una glorificación. Desde Génesis nos damos cuenta que el Padre y el Hijo están trabajando en la creación. Aún en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vemos ahí, era un misterio para los judíos. Era un misterio porque dice hagamos, era plural, por eso la traducción es en plural. ¿Con quién está hablando Dios? Con Dios. Es un Dios trino. El Padre está hablando con el Hijo y a su vez con el Espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese uso de pronombres en plural deja claro la realidad y la verdad bíblica de un Dios trino. MacArthur nos dice al respecto de este versículo, la conclusión bíblica es que Jesucristo fue agente de la creación a voluntad del Padre, y tanto el Padre como Jesús planearon el diseño del universo. Una manera de resumir esto correctamente es decir que Dios es el creador con el término Dios refiriéndose colectivamente al Padre y Jesucristo. Fin de la cita. Así, mis hermanos, es en el Logos donde nosotros fuimos creados, donde nosotros somos, fuimos creados, y se sustenta el cielo y todo lo que hay en la tierra. Por eso en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El Verbo es creador. El Verbo es vida. Juan no tan solo le atribuye al Verbo la creación de todas las cosas, sino que le atribuye la vida de todas las cosas. El Verbo es quien preserva aquellas cosas que han sido creadas. Mire lo que dice el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Colosenses 1:17, como he leído, dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. El Verbo no solo es creador, sino sustentador de todas las cosas, porque Él es la vida. Él es la vida. Y dice en Hebreos 1, que lo he leído también, dice, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí la palabra que Juan utiliza para vida es la palabra zoé, y hace referencia a la vida espiritual. Hay otra palabra, cuando usted ve vida en la Biblia, hay dos palabras, zoé en el griego, y también está la palabra bios, que habla como de biología, básicamente donde nace esa palabra, y habla de la vida física. Pero Juan está utilizando esta palabra zoé, que se refiere a la vida espiritual. También es la misma palabra que utiliza en Juan capítulo 5, versículo 26, cuando dice, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Vemos una comparación, de hecho en Juan capítulo 5, el argumento que terminan diciendo los fariseos, los judíos, es que se hizo igual a Dios, por eso lo querían matar. Él se comparó con el Padre, porque claro, son de la misma sustancia.
Este es el atributo de la seidad. Dios tiene vida en sí mismo. Todo lo creado es diferente. Lo creado llega a ser, ginomai. Y todo lo creado es cambiante. Pero en el caso del verbo, el verbo eimi es no cambiante, eterno y permanente. Es diferente de todo lo que llega a ser. El ser es eterno y es la fuente de vida de lo que va a llegar a ser. Esto es lo que diferencia a las criaturas del Creador. Esto es lo que nos diferencia a nosotros de Dios. Por eso, en Génesis 1:1 establece esa realidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hermanos, esta es una verdad, la verdad más importante. Porque si te libras de la creación, te libras del Creador. Y si te libras del Creador, te libras del juez. Por eso usted ve cuántos conflictos hay en Génesis capítulo 1. Me encanta como lo dice el pastor MacArthur. Si tiene Génesis capítulo 1 mal, todo está mal. Todo está mal. Si sacamos la creación, cambiamos la creación, entonces ahora no tenemos creador, entonces no tenemos juez. Y eso es lo que quiere el ser humano, vivir una vida donde no hay juicio. Pero la realidad es que lo hay. Y la misma creación nos da testimonio acerca de eso. Todo el universo cae en la categoría de llegar a ser, porque hubo un momento en el cual no existía. Pero antes de la existencia de la creación, Dios es. Dios es la fuente de vida de todo lo creado. Nunca hubo un momento en el cual Dios no existiera. El verbo es preexistente y autoexistente. Sin Él no tenemos vida. Y hablo de todo tipo de vida. Sin el verbo las flores no florecen. Sin el verbo los átomos dejan de existir. Sin Él todo lo que está en nuestro cuerpo muere. Nuestra vida está en las manos de nuestro Señor. Solo basta con que haga así, ya estamos muertos. Nosotros vemos el sol gigantesco. Si Dios tiene el poder de hacer así, se enfría la tierra, se apagó el sol y se acabó todo. Ese es nuestro Dios, todopoderoso. Pero es interesante que Juan utiliza esta palabra, Zoé, hablando de la vida espiritual. Aunque Jesús es el creador, es la fuente de todo y de todos los vivos. En este caso, en el Evangelio de Juan, la palabra vida se repite muchas veces y se repite en el contexto espiritual. Vemos que Juan tiene una intención clara de hablar de aquellos que están muertos espiritualmente. Porque Cristo vino precisamente para eso, para dar vida al que está muerto. A impartir esa vida espiritual a los pecadores muertos en sus delitos y sus pecados. Pero algo interesante que podemos ver es que la vida y la luz no se pueden separar. Dice el texto, la vida era la luz de los hombres. La luz, mis hermanos, enfatiza la manifestación de la vida divina. La vida era la luz que podíamos ver todo lo creado. Si usted ve la creación, por ejemplo, pensemos que no hay luz y Dios crea todas las cosas. ¿Podíamos ver lo que Dios creó? No. La luz hace manifiesto lo que Dios ha creado. Asimismo, Cristo es vida, da vida y es luz. Pone de manifiesto absolutamente todo ante nuestros ojos. Como Dios no está separado del verbo, sino que son la misma cosa en esencia, así también la vida y la luz comparten esa esencia juntas, inseparables. Por eso es que en Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay gente que vive en esta vida, que tiene vida física, pero está ciego, está caminando en tinieblas.
De la misma manera que la luz en la creación, como he dicho, nos muestra el poder del Creador, en Cristo la luz resplandece para que veamos sus atributos divinos. Como dice Pablo a los Corintios, pues Dios dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, resplandecerá la luz. Esa luz que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminarnos la gloria del Señor en el rostro de Cristo. El Verbo, sin duda, es vida. Pero mis hermanos, también el Verbo es luz. La luz es la vida de Dios manifestada en Cristo. El contraste entre la luz y la oscuridad es un tema muy común en las Escrituras. Mire cómo lo dice en el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. El reino de Satanás es la potestad de las tinieblas, pero Jesús es la luz que las tinieblas resplandece. Esa palabra comprendieron, creo que en el español no nos da el mejor entendimiento. Sugieren algunos comentaristas que la mejor traducción debe ser prevalecieron. Y también puede traducirse como vencieron, pero prefiriera prevalecieron, es una palabra que nos da el entendimiento completo. Y las tinieblas no prevalecieron. Si usted piensa por un momento en las veces que Jesús se encontró con el reino de las tinieblas, se encontró con demonios, es interesante que los demonios reconocieron a Cristo. Por eso es que la traducción no la comprendieron, no estaría correcta. O sea, en el español, y sé que esa palabra comprendieron podría significar de igual manera, tiene varios sinónimos. Pero cada vez que Jesús se encontraba con un demonio, al contrario, decía, ¿para qué vienes? Hijo de Dios, lo reconocían. El problema de los demonios no es que no reconocen a Jesús. De hecho, lo reconocen mejor que nosotros. Cuando los judíos no podían reconocer, los demonios sí lo reconocieron y sabían a lo que venía. En ocasiones, que tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios, decían sus títulos. De hecho, aún Santiago nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios están claros de quién es Jesús. Somos los hombres que estamos ciegos ante esa verdad. Satanás intentó destruir a Israel en el Antiguo Testamento. Satanás trató de intervenir para que el Mesías y la genealogía fuera dañada, destruir la línea real de donde venía Cristo para nacer. Aun cuando nació, instigó a Herodes para que matara a todos los niños. Eso es lo que está tratando de hacer Satanás. Satanás comprende muy bien quién es Jesús, pero no prevaleció sobre él. Satanás intentó tentarlo aún siendo adulto para alejarlo de la cruz. Después volvió a intentar la tentación a través de sus amados, a través de Pedro, por ejemplo. La realidad es que de igual manera que los demonios y Satanás, los incrédulos se pierden eternamente, no por no haber conocido la verdad, sino por rechazarla. Porque como dice en Romanos 1:18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 24,
Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque la realidad es, hermanos, que los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, los que hemos creído en Cristo, hemos sido librados del dominio de las tinieblas. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y hoy yo sé que hay personas entre nosotros, estoy seguro que hay personas entre nosotros que todavía están en el reino de las tinieblas, que todavía no ven. Me interesó en cuanto a este tema de la luz, para aquellos que nos visitan hoy y probablemente no habían escuchado de este Jesús, no habían escuchado de este verbo. Me interesó una historia de Frederick Cook, quien era un explorador del Ártico, ¿verdad? De los puntos estos del Ártico como tal, que está la nieve, todos estos extremos de la Tierra. Y en el 1898 él participaba en una expedición y el 16 de mayo anotó en su diario. Si usted sabe, el Ártico, obviamente la luz, el tiempo de luz es muy corto, casi todo está en oscuridad. Y dijo en su diario: el invierno y la oscuridad han ido lenta y progresivamente apoderándose de nosotros. No es difícil leer en las caras de mis compañeros su estado de ánimo. La cortina de tinieblas que ha caído sobre el mundo exterior de desolación helada ha descendido también sobre el mundo interior de nuestra alma. Alrededor de la mesa los hombres se sientan tristes y abatidos, perdidos en sueños de melancolía, de los que una y otra vez se despiertan con un rictus de entusiasmo. Por breves momentos alguien intenta rebajar la tensión con algún chiste archisabido. Otros se esfuerzan por transpirar optimismo, pero todos los empeños encaminados a infundir alguna esperanza fracasan. Si te sientes así, de esa manera, que has intentado todo y todo ha fracasado, te sientes caminando en tinieblas, en oscuridad, chocando con todas las cosas. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo le tenía miedo a la oscuridad. De hecho, mi esposa todavía me bromea. Y cuando me quedo en un hotel solo, me pregunta: ¿tienes la luz prendida? No le voy a decir, no le voy a contestar. Pero me acuerdo cuando era niño, me daba mucho miedo y que corría al cuarto de mis padres y me tropezaba con muchas cosas en el camino a veces. Porque en la oscuridad, pues, es difícil caminar. Pero aquí hay muchos que tienen vida, que están respirando, que toman sus signos vitales, están respirando, pero espiritualmente están muertos, están caminando en este mundo en tinieblas. Han intentado, como estos hombres, todo, pero todo es un fracaso espiritualmente hablando. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quisiera y anhelaría que hoy esas palabras resuenen fuertemente en tus oídos, pero no tan solo en tus oídos, sino en tu corazón. La mano del Señor no se ha cortado para salvar. Y hoy puede ser el día que la luz de Cristo ilumine tu rostro, ilumine tu corazón, ilumine tu vida y puedas caminar en su reino de luz. Porque Él es el Padre de las luces. Y mis amados hermanos, el Verbo es eterno, el Verbo es creador, el Verbo es vida, el Verbo es luz. Conozcamos más a nuestro Señor y nuestro Salvador.
Cuando Jesús resucita, habiendo caminado y habiendo los discípulos experimentado la eternidad de Jesús, habiendo visto a Jesús decirle a las tormentas que se calmaran, viendo a Jesús habiendo traído peces para poder comer y alimentar, creado peces de la nada, viendo las sanaciones que Jesús hacía, la resucitación de Lázaro, que mostró que el poder estaba, la vida estaba en él, el poder estaba en él. Cuando Jesús muere, los discípulos se entristecieron, perdieron la esperanza. Y en el camino de Emaús, Jesús los encuentra y le empiezan a decir: ¿no te has enterado de lo que ha pasado? Aquel que decía que era el Mesías, lo han crucificado. Y eran sus discípulos, creían en él, pero estaban caminando como si estuvieran caminando en tinieblas. Esos días fueron días confusos para ellos, de tristeza, caminando como si no estuvieran caminando en la luz. Amados, a veces nosotros nos encontramos así, no aferrándonos a la verdad, no aferrándonos a la deidad y a lo que conocemos de Cristo. A veces no tenemos las disciplinas para conocer más de nuestro Señor, para ser sostenidos en medio de los momentos de aflicción. Y nos merecemos esas mismas palabras que le dijo Jesús: oh insensatos, ¿qué son estas conversaciones? En otras palabras, se supone que me conozcan más. Amados, los invito a que conozcamos más a nuestro Señor. Nuestro camino será en la luz brillante de Él, en sus verdades, en sus promesas. Caminaremos firmes porque estamos en la luz, porque Él es luz. Él es nuestra vida. Él merece toda gloria y toda honra. Démosle gloria por siempre al Verbo eterno, al Verbo creador, al Verbo que es vida, al Verbo que es luz. Demos toda gloria a Él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es consuelo para nuestras almas, es abundante, es preciosa, Señor. Esa palabra que confronta nuestros corazones, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque a veces vivimos, Señor, sin conocerte más. A veces prestamos tanta atención a tantas cosas, Señor. Prestamos tanta atención a este mundo que anda en tinieblas. Y a veces estando en la luz vivimos como en las tinieblas, Señor, perdónanos. Señor, queremos conocerte más, Señor. Queremos confiar más en ti, Señor. Queremos dar testimonio de ti, mi Dios. No queremos deshonrarte en los pensamientos equivocados que tenemos de tu persona, Señor. Te rogamos que podamos ser discípulos fieles, que sigamos conociéndote más y más y podamos presentar defensa por la verdad, por tu palabra. Pero no tan solo eso, Señor, que podamos ser luces en este mundo que se pierde y que anda en tinieblas, Señor. Que el mundo pueda ver tu luz en cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos dar testimonio del Salvador, de ese Verbo hecho carne, y que cada día veamos tu gloria como gloria del unigénito de Dios. Y que podamos a través de la Escritura verte como los apóstoles te vieron, transfigurado, verte espiritualmente con todo el poder y con toda la gloria. Y que asombrados de tu divinidad, Señor, vivamos y prediquemos este evangelio. Te lo ruego, Señor. Dirígenos, Señor. Y te doy gracias, Padre,
Porque sé que hoy, Señor, ha sido un día de misericordia y de gracia. Yo sé que hoy, Señor, tú has permitido que algunos que no te conocen escuchen de tu palabra, Señor. Abre sus ojos, Señor. Ilumínalos con tu luz radiante, Señor, que es Cristo. Ilumínalos, Señor. Te lo ruego. En el nombre de nuestro Salvador, del Verbo encarnado. En su nombre oramos.